pura vida, gente. Hoy quería cambiar un poco el tema que traíamos. En los videos anteriores hemos hablado más que nada como de postales, tarjetas, álbumes, colecciones de ese tipo. Hoy quería variar un poco y mostrarles un poco lo que fueron los videojuegos en la época de los 80s, 90s, empezando por mi querido Nintendo, el Nintendo americano o NES. Tengo aquí lo que aquí en Costa Rica se conoce como el Famiclón. Muchos, incluyéndome, no tuvimos el Nintendo americano porque de aquí se podría decir que solo la gente papuda lo tenía. Entonces, la opción para los clase media baja era este. Es un clon del Family japonés, del Nintendo Family. Por eso aquí en Costa Rica le llamábamos el Famiclón. Este servía con cartuchos pequeñitos, no eran de estos cartuchos americanos, sino que eran más similares al cartucho japonés. De estos habían varias versiones. Estaba esta, había uno que traía como una etiqueta de Mario y habían con juegos incorporados, habían otros que no traían juegos incorporados, etcétera. Entonces, básicamente esta era como la reseña de esta consolita que de muchos anhelamos. Esta no traía los controles incluidos, por decirlo así. Es que había una versión que traía los controles en la parte de atrás del Nintendo y se ponían aquí en los costados. Esta no la traía. Entonces vamos a dejar este por un lado para hablar de lo que les quería comentar. Esta consola de atrás es el Nintendo americano. Ese, como les comentaba, fue difícil conseguir aquí en Costa Rica, o al menos era relativamente caro, no era muy accesible. Por eso es que la gente acudía al otro Nintendo, al que les mostré, al Famiclone. Y estos eran los cartuchos de ese Nintendo. Este quería enseñarlo primero porque tiene la particularidad de que es dorado. La mayoría de los juegos son gris. Entonces por eso quería mostrarles este primero. Vamos a siguiente. Este juego personalmente, digamos que yo no soy muy fan o de esta versión, digamos, sí soy súper fan de Zelda, pero este juego como tal no me llamó mucho la atención, que digamos. Estos, estos juegos demasiado buenos, Castlevania, el Simon Quest, es uno de los juegos más difíciles que he jugado, el Castlevania 2. De hecho, hay gente que dice que algunos de esos juegos de Castlevania tienen niveles imposibles, y sí les creo. Este me encantaba, Bar vs Mundo. Era demasiado bueno. Y el Bar vs los Mutantes del Espacio eran dos de mis favoritos. El Mickey Mouse Capade, mm, era bueno, sí, era muy bueno, pero nunca llegué a darle la vuelta. Nunca me enfieré tanto como para darle la vuelta. Otro de los conocidos, Ninja Gaiden 2. Ya se tengo la versión esta del Nintendo americana y también la versión del cartucho pequeño que les comentaba antes. Super Contra. Creo que la mayoría de gente conoce más el Contra 1. Sin embargo, este Super Contra también era muy bueno. Tengo un compa que le dicen True, que es super fiebre y él le da la vuelta así sin morirse ni una vez. Castlevania, este es el primero, del otro que les mencioné antes.
Este la verdad lo conseguí grande. Este nunca lo jugué chiquitillo, renegado. No, no lo jugué pequeño, pero es un vaciloncillo, se entretenía. Doble Dragón 2, demasiado bueno, igual, de mis favoritos. Algún día me gustaría hacer como una especie de gameplay con los juegos. Este, este puede rajar que era de mis favoritos. El Pato Darwin, este sí le di la vuelta varias veces, era demasiado bueno. Mega Man, no puede faltar. Mega Man 3. Hay uno que es muy difícil de conseguir, creo que es el Mega Man 5 o el 6, no estoy seguro. Pero demasiado bueno los de Mega Man. Mucha gente dice que la trama es siempre lo mismo, pero la verdad es que sí era muy entretenido jugar Mega Man. Este Pou, este no es muy conocido, pero como les digo, es entretenido. Es gracioso cómo la gente les escribía cosas para personalizar los juegos. Incluso mucha gente les ponía el nombre por aquello para que si se lo robaban para poder evidenciar que eran de ellos. Incluso también en los lugares donde alquilaban videojuegos les ponían una marca para saber que eran de ellos por si alguien se lo robaba. Robocop, muy bueno, muy bueno Robocop. Yo lo veo similar un poco a uno que había de Batman también. Super Mario 2, uno de los mejores. De ir la vuelta varias veces. Este Super Mario 2 está incluido en el Super Mario All Star de Super Nintendo. Entonces, me imagino que mucha gente ha jugado las dos versiones. Pero es básicamente lo mismo. La diferencia es que el de Super Nintendo tiene mejores gráficos. Que yo sepa, no tiene niveles extra o algo así. Rush and Attack, ese es buenillo. Yo no soy muy fan de los juegos de guerra, pero estos juegos de Nintendo, y como los jugué chiquitillo, me enfiebré. Legendary Wings, muy bueno también. Sí le di la vuelta. No mucha gente lo conoce, no es tan popular, pero a mí me gusta mucho. Tetris, demasiado bueno Tetris. De hecho yo jugué el Tetris y jugué en Nintendo 64 el Tetris Fear. Tetris Fear es muy bueno también, se lo recomiendo por si no lo conocen. Hace poco vi que un chiquillo rompió el récord en Tetris. Llegó a la pantalla de la muerte que llaman. Este es el Batman que les mencionaba antes, que es muy similar al de Robocop. Al menos en la jugabilidad es muy similar. Las Tortugas Ninja. Estas son las Tortugas Ninja 2. Este, eh, bueno, yo me embarqué porque había conseguido el Tortugas Ninja 1 pensando que era el que yo jugaba, pero no. El Tortuga Ninja 1 es, a opinión propia, es muy malo. El Tortuga Ninja 1. Los buenos son el 2 y el 3. Especialmente el 3 son muy buenos. Yo no soy muy fan de los juegos de deportes, pero este es muy bueno. Este tenía me gustaba mucho que cuando uno iba a encestar, salía como una escena de película que le llamaba uno en esos tiempos. Era una escena que no era el típico de Nintendo, sino que se veía el movimiento del bichillo donde encestaba y eso y en esos tiempos nos llamaba mucho la atención. Chip y Dale es muy bueno también. De hecho, bueno, es similar al de Mickey que les enseñé antes también, o al menos así lo veo yo, como ese tipo de juegos. Mega Man 2, este Mega Man me llama la atención la portada. Mm, No es el Mega Man que uno pensaría. Trataron de hacerlo como un poco más
humanizado, pero no sé, al menos yo me gusta más la versión de Mega Man como más animada, digamos, como más en caricatura, como este Mega Man 4, algo así, yo creo que nos imaginamos todos a Mega Man. El segundo juego de Zelda, este sí me gustó mucho. Siento que es más lo que es Zelda ahorita. La historia es muy, muy interesante, muy buena. Y este no es dorado como el primero. Por eso el primero es más buscado por ser dorado y cuesta mucho conseguirlo en ese estado en que lo tengo yo, a pesar de que tiene unos rayones ahí. Donkey Kong, Donkey Kong es muy bueno también, pero es más, ¿qué les podría decir? Como más tipo arcade. Es como tipo pinball, digamos. No es tanto de aventura, es más como de una sola pantalla. No sé si eso tiene un nombre. Rad Racer, digamos que, bueno, para hacer de Nintendo, un juego de carreras es muy bueno, pero adicional a eso tiene la particularidad que tiene un efecto en 3D. Uno tiene, no sé, la verdad, si traía los anteojos, pero con los anteojos estos que tienen como un lente azul y uno rojo, uno podía jugar y tenía ese efecto en 3D. Eso es lo vacilón de los juegos de Nintendo, que trataban de hacer ese tipo de cosas para hacerlos diferentes, hacerlo interesante, hacerlo más llamativo que los juegos de Atari, que era lo que en ese tiempo conocíamos. Los Tiny Toon 2, este es similar al Chip 'n Dale y al Nemiki también, es como un estilo similar. Faxanadu, no lo jugué tanto, no podría decir mucho de este juego, sin embargo, sí sé que hay mucha gente muy fiebre, es similar al primer juego de Zelda, el dorado, la jugabilidad al menos. Doble Dragón, demasiado bueno Doble Dragón. Se podía jugar dos personas y tenía un toque ahí que si uno de los dos se moría, uno les podía pasar vidas para revivirlo. Entonces, no era funcional jugar con alguien malo porque cuando esa persona mala se moría, entonces le quitaba vidas a uno. Este, Gradius, igual no es muy conocido, pero personalmente me gusta mucho. Es de naves, pero una característica que uno conforme va matando los bichos le va dejando eh, artículos para mejorar la nave. Entonces es muy, muy, muy bueno, a mí me gusta mucho. Y básicamente eso es lo que tengo para mostrarles. También, bueno, quería mostrarles estas cajitas protectoras que yo he conseguido para meter los cartuchos. Si los pueden conseguir son muy buenas, son de un material durito, los mantiene ahí ordenados y en buen estado los videojuegos. Para el próximo video quería hablar tal vez de, de otro tipo de videojuegos, ya sea de Super Nintendo, de Nintendo 64, o no sé, pónganme en los comentarios si les gustaría algo de videojuegos o si volvemos a la tónica que traíamos de álbumes y postales y ese tipo de cosas. Pura vida, muchas gracias a todos.